La Radio del Planeta es un espacio virtual evangelístico de la Iglesia de Cristo que promueve la comunión y la perspectiva espiritual. Escucha las voces de la Radio del Planeta y enciende tu espacio evangelístico digital en planetaenvivo.com. Gracias por escucharnos. Mis queridos hermanos en Cristo, bienvenidos a planetaenvivo.com. Y a esta hora nos trasladamos hasta Matamoros, Tamaulipas, México, y desde la Iglesia de Cristo Quinta Campestre para escuchar el programa de Actualizando Nuestra Fe. Y le invitamos para que participe con sus comentarios en el chat de planetaenvivo.com. Y queda con ustedes nuestros hermanos de Quinta Campestre y el programa de Actualizando Nuestra Fe. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos nuevamente a su programa Actualizando Nuestra Fe de este 30 de septiembre, último programa de este mes, el mes patrio para todos los mexicanos. Un saludo a todos los que están, pues ya están en nuestra página esperando el programa. Lamentamos que en los anteriores martes, más bien dicho, no pudimos estar con ustedes transmitiendo, pero nuevamente estamos aquí en esta noche y pues les agradecemos que estén con nosotros en este programa que hacemos desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, completamente en vivo, y pues les agradecemos que también dejan sus mensajes y algunos mensajes que estuvieron escribiendo por la situación de que no podíamos transmitir, pero estamos aquí nuevamente en vivo y en los controles, como siempre, está apoyándonos Loida, hija de nuestro hermano Juan Ramón Chávez, y aquí está nuestro hermano Juan Ramón en esta noche que también los está saludando. Sí, muy buenas noches, hermanos, gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Bienvenidos, hermanos, gracias por acompañarnos, y hay una disculpa, hermanos, por los inconvenientes, verdad, que algunos de ustedes se conectaron las semanas pasadas que no pudimos transmitir. Pero damos gracias a Dios, hermanos, que podemos hacerlo hoy. Sean todos bienvenidos. Un saludo a cada uno de ustedes. Si está cenando, buen provecho. Y hermanos, les deseamos lo mejor, y un saludo a sus familias, a las iglesias donde ustedes se congregan. Así que bienvenidos, hermanos. Bueno, pues estamos aquí transmitiendo, como decía nuestro hermano, nuevamente. Y pues el hermano va a continuar con esta clase que está llevando ya algunos programas anteriores, específicamente 3 programas, en los cuales tenemos ahí en YouTube para que puedan ustedes estarlos revisando en caso de que ustedes no nos hayan acompañado en esa clase. Y continuará con el tema La Iglesia del Nuevo Testamento. Esta es la 4ª clase que se está llevando a cabo, y les recordamos que pues está transmitiéndose en un programa sí, otro programa no, la clase, ¿verdad? Porque tenemos a veces aquí a nuestros hermanos invitados, predicadores de aquí de la ciudad de Matamoros, y pues va a retomar en esta noche este tema nuestro hermano Juan Ramón. Si alguno de nuestros hermanos que ya nos ha acompañado, ¿verdad? Pues ya estará pues ya haciendo memoria de la continuación de este tema. Así que pues les agradecemos a todos los que están ahí en el chat. También pueden participar con sus comentarios. Gracias por sus saludos a todos nuestros hermanos que están desde el Perú. También nuestra hermana Julia, nuestro hermano Nachito allá de Querétaro, que acaban de terminar su programa. También nuestro hermano Alfredo Flores, y no mal no recuerdes, de allá por Sonora.
y nuestro hermano Roberto, también un saludo, nuestro hermano Rubén Medina, que también estaba preocupado porque no estábamos transmitiendo y ahí nos hizo una llamada telefónica, le agradecemos y mandó saludos a nuestro hermano Juan Ramón, a nuestro hermano Heriberto, que en esta noche no está con nosotros, pero pues vamos a hacer una oración, hermanos, y ya entraremos al tema. ¿O quieres un canto? Pues entramos directo al tema. Bueno, vamos a hacer la oración, los invito a que nos unamos en ello. Bendito Padre, Señor, en esta noche te agradecemos grandemente la oportunidad que nos das de volver a transmitir este programa, Señor. Gracias por tener todo bajo control, Señor. Te pedimos que así mismo en esta noche el tema de nuestro hermano sea de suma importancia para nosotros, para seguir adelante, Señor. Te pedimos que lo sigas bendiciendo a él, el ministerio que tiene aquí a cargo, Señor, en la congregación Quinta Campestre, Señor. Sigue bendiciendo a su familia y sobre todo también, Señor, a nuestros hermanos que nos permiten, Señor, estar colaborando con ellos, Señor, allá desde Dallas, Señor. Te pedimos que sigas ayudándole, Señor, en proveerle de todo lo necesario, de continuar adelante, Señor, fieles a este ministerio, Señor. Asimismo te pedimos que también bendigas a cada uno de nuestros hermanos que cada semana están al pendiente de la transmisión de este programa. Te pedimos, Señor, que también si hay alguna persona, Señor, que no es miembro de la iglesia y que por alguna razón, Señor, está sintonizando este programa, te pedimos que lo sigas bendiciendo, que este programa le pueda ser de apoyo, Señor, para el conocimiento de tu palabra y sobre todo, Señor, para acercarse más a tu camino y que puede tomar alguna decisión, Señor, de poderse estar congregando o estar, Señor, aprendiendo más de tu palabra. Pues todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos. Gracias por hacernos el favor de su compañía. Nos honran, hermanos, que nos estén sintonizando. Dios los bendiga. Estamos tratando el tema de la iglesia del Nuevo Testamento. No es algo nada nuevo lo que hemos de aprender en esta clase para los hermanos que tienen años en la iglesia. Sin embargo, sí hemos de aprender algo sobre lo que la Biblia dice, o recordar, hermanos, lo que ya sabemos. Sobre el tema de la iglesia del Nuevo Testamento, hemos hablado las razones para estudiar el tema, el significado del término iglesia en el Nuevo Testamento, los sentidos en que la palabra iglesia aparece en el Nuevo Testamento, el fundador de la iglesia, el fundamento de la iglesia, el lugar donde dio inicio la iglesia, el nombre de la iglesia, aunque dijimos que no tiene nombre propio, ¿verdad? Y hoy quiero hablarles, hermanos, acerca de la manera de entrar a la iglesia. Ya que cuando uno nace físicamente, hermanos, no nace dentro de la iglesia que Cristo edificó, entonces debe de haber una manera de entrar a la iglesia, ¿no cree usted? Debe de haber una forma que uno tiene que llevar a cabo para ser parte de la iglesia que Cristo edificó. Pues déjame decirle que Jesús y sus apóstoles son quienes nos dicen cómo es posible entrar a la iglesia. Pero antes de ello, es importante ver, hermanos, lo que algunas denominaciones enseñan sobre lo que es necesario hacer para formar parte de la iglesia. Y luego ver, hermanos, lo que la Biblia enseña. ¿Ok? ¿Es necesario ser parte de la iglesia que Cristo edificó? Por supuesto, hermanos. Por supuesto que sí. Sin embargo, quiero que veamos algunas cosas que las denominaciones enseñan para ser parte para ser parte de su iglesia, de su grupo, para luego ver, hermanos, lo que la Biblia enseña para formar parte de la iglesia que Cristo estableció. Vamos a ver primero lo que algunas denominaciones enseñan. Por ejemplo, algunas denominaciones enseñan, hermanos, que hay que hacer una oración para ser parte de la iglesia del Nuevo Testamento. Se le conoce como la oración del pecador.
esta oración, hermanos, más o menos va así. Y esto, hermanos, está sacado del libro Evidencia que exige un veredicto, por Josh McDowell. En la parte de mero atrás, las 4 leyes espirituales. Esta es la oración del pecador, hermanos, que enseñan: Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por haber entrado en mi vida y por escuchar mi oración según tu promesa. Y luego dicen, en el momento en que usted, realizando un acto de fe, recibió a Cristo como Señor y Salvador, muchas cosas ocurrieron, incluyendo las siguientes. Cristo entró en su vida, sus pecados fueron perdonados, usted ha llegado a ser hijo de Dios y usted comienza la gran aventura para la cual Dios lo creó. Aunque todas estas palabras son muy bonitas, hermanos, sin embargo nos preguntamos, ¿esto es lo que enseña el Nuevo Testamento para entrar a la iglesia que Cristo edificó? ¿Para recibir el perdón de pecados y llegar a ser hijo de Dios? ¿Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento? Por supuesto que no. Esto es lo que hacían las personas cuando se convertían a Cristo en la época del Nuevo Testamento. Por supuesto que no. Hermanos, ¿de dónde surge entonces esta oración del pecador? Hermanos, la Biblia no enseña que para que uno llegue a ser salvo, tiene que hacer una oración. La Biblia no enseña eso. Además, las oraciones, hermanos, según el Nuevo Testamento, deben ser dirigidas a Dios el Padre. No a Jesucristo, sino a Dios el Padre. Miren, hay 2 textos donde las denominaciones se basan para denominar o llamar la oración del pecador. La primera está en Lucas capítulo 18, versículo 9, donde el fariseo y el publicano, aquella parábola, usted le recuerda, el fariseo y el publicano fueron al templo a orar. Ahora, yo le pregunto a usted, bajo el Viejo Testamento, ¿el fariseo y el publicano eran parte del pueblo de Dios? Bajo el Antiguo Testamento, por supuesto que sí. Pero uno era orgulloso, altanero, y fue a decirle al Señor: gracias, Señor, porque no me hiciste como estos pecadores, ni siquiera como aquel que está allá. Yo sí ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Sin embargo, el publicano, estando lejos, ni aún quería alzar sus ojos al cielo, solamente decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Perdóname porque soy pecador, en otras palabras. Bueno, este es un texto, hermanos, que utilizan para hablar de la oración del pecador. Repito, sin embargo, esta historia, hermanos, primero, es una parábola. Segundo, esta historia nos refleja la vida, hermanos, de 2 judíos que bajo el Antiguo Testamento eran parte del pueblo de Dios. O sea, no habla, hermanos, de la manera de convertirse a Cristo esta historia, este texto. No enseña la manera que uno puede convertirse a Cristo y llegar a ser hijo de Dios. Por supuesto que no. El otro texto, hermanos, donde se basa en es Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Donde Dios le dice a la iglesia de la Odisea, si mal no recuerdo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, de este texto se basan para decir: recibo a Cristo
en mi corazón, ¿verdad? Como mi Señor y Salvador. Pero note usted bien allí. Jesús le está hablando a la iglesia, hermanos. Sí, porque puede haber iglesias que se reúnen el domingo, hermanos, pero el Señor no esté allí. La iglesia le está hablando, Jesucristo le está hablando a una iglesia, a la iglesia de Laodicea, le está diciendo, si alguno de ustedes, hermano, ¿por qué? Porque lo habían dejado afuera el Señor. Sí, hermanos, lo habían dejado fuera de sus vidas. Y Jesús está diciendo, si ustedes me abren la puerta de su corazón, voy a entrar a ustedes. Pero le está diciendo, hermanos, a gente que ya era cristiana. Aquí no estamos hablando de la manera de cómo la gente se convierte a Cristo. No, ya eran, hermanos, cristianos, pero estaban dejando afuera de sus vidas a Jesucristo. Así que no habla de la conversión de los incrédulos, hermanos, estos textos, ¿verdad? Jesús le está hablando a la iglesia. Y allá en Lucas 18, hermanos, también habla de gente que era del pueblo de Dios bajo la antigua ley, que uno era soberbio y que el otro era humilde. Así que, hermanos, no hay razón de ser de la oración del pecador. La Biblia no enseña, hermanos, que uno se hace cristiano haciendo una oración para recibir a Cristo en nuestro corazón. La Biblia no enseña eso. Otra cosa que enseñan las denominaciones, que solo hay que bautizar al niño para que sea parte de la iglesia. Les cito a ustedes una fuente católica que dice así: por el bautismo pasamos a ser miembros o parte de la iglesia. Es decir, que cuando nos bautizamos nos convertimos en cristianos. Para ser de la religión católica, para ser de la religión católica es necesario estar bautizado. Entonces el bautismo debe ser más que una fiesta para invitar a los amigos. Debe ser una alegría espiritual, porque el bebé se convierte en hijo de Dios y miembro de la iglesia. Según esta fuente católica, es que por el bautismo se pasa a ser miembro o parte de la iglesia. La pregunta es, ¿esto es lo que enseña el Nuevo Testamento? ¿Solo es necesario el bautismo para ser parte de la iglesia que Cristo edificó? Por supuesto que no. Para empezar, hermanos, la Biblia no menciona el bautismo de niños. No hay ni un ejemplo en la Biblia. No hay ningún mandato en la Biblia. Además, usted recuerda las enseñanzas de Jesucristo en Marcos 16:16, que creer también es uno de los requisitos para ser parte de la iglesia. Pero los niños no pueden creer. Así que no es cierto que con solo el bautismo se llega a ser parte de la iglesia que Cristo edificó. Por supuesto que no. Ok. Otra cosa, hermanos, que enseñan las denominaciones. Dicen que hay que experimentar algo espiritual para poder llegar a ser parte de la iglesia. Un hermano contaba que un hombre, hermanos, habiendo sido informado de que debía de que debía experimentar, tener una experiencia de gracia antes de considerarle candidato a la membresía de dicha denominación. Así que como él quería, hermano, ser parte de la denominación y le exigían que tuviese una experiencia de gracia antes de admitirlo, fabricó una historia. Hermanos, fabricó una historia diciendo que él había experimentado había tenido una experiencia de gracia. Después, hermanos, la denominación votó
y la persona fue aceptada como miembro de la iglesia. Más tarde, hermanos, la conciencia de este hombre le redarguyó por la mentira que había dicho, porque no había sido verdad, fue una mentira para que lo aceptara en esa religión. Así que como su conciencia no lo dejó en paz, regresó, confesó, hermanos, su mentira y fue expulsado de esa denominación. Y él, antes de irse, hizo esta observación: votaron a mi favor cuando les dije una mentira, y luego votaron en mi contra cuando les dije la verdad. Preguntamos: ¿necesitamos tener una experiencia religiosa, como decía Enrique Iglesias, para ser parte de la iglesia? ¿Necesitamos hablar en lenguas, hermanos, para poder ser parte de la iglesia? Enseña el Nuevo Testamento que necesitamos experimentar una manifestación espiritual o tener una experiencia espiritual para ser aceptados en la iglesia, como parte de la iglesia. Por supuesto que no. Los ejemplos que tenemos en la Biblia, hermanos, de gente que se convirtió, no se convirtió porque tuvieron una sensación espiritual de gracia en sus corazones, porque sintieron un calorcito dentro de sus corazones. No, hermanos, la gente se convirtió porque se convencieron de la predicación de la palabra. Escucharon la palabra, se convencieron, hubo convencimiento de pecado, de sus pecados, y decidieron, hermanos, convertirse. El Espíritu Santo, hermanos, es el que convence, según Juan, el Evangelio según San Juan. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, pero la manera en que lo hace es a través de la palabra predicada, y eso lo vamos a ver más adelante. Es a través de la palabra, hermanos, que el Espíritu convence a la persona. No lo hace directamente, sino lo hace a través de la palabra predicada. ¿Ok? Vamos a ir a una pausa y regresamos. A ti, Señor, levanto mi alma, a ti, Señor, levanto mi alma, oh mi Dios, confío en ti, que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. No te acuerdes de mis pecados, no te acuerdes de mis pecados, oh mi Dios, confío en ti, que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Protégeme, pues en ti confío, protégeme, pues en ti confío, oh mi Dios, confío en ti, que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Muchas gracias. El hermano Rubén Medina nos comenta: no es
lo que la Biblia enseña lo que nos divide, sino lo que no enseña. Y luego prosigue, pues mientras que los miembros de la Iglesia de Cristo decimos, así dice el Nuevo Testamento, los grupos de manufactura humana no pueden probar con las Escrituras lo que afirman que es de Dios. Estamos completamente de acuerdo, hermanos. Estamos completamente de acuerdo. Y debemos limitarnos a las enseñanzas del Nuevo Testamento. De lo contrario, hermanos, es, como dice la Biblia, el Nuevo Testamento es ir más allá de lo que está escrito. Y es ahí, hermanos, cuando nos metemos en problemas, ¿verdad? El hermano Roberto Copado también dice, hermanos, la gente creyó en el Evangelio y eso los llevó a ser parte del propósito de Dios. El poder de Dios a través del Evangelio es lo que convence o debe convencer a la gente. Definitivamente eso es cierto, hermano. Definitivamente eso es cierto, ¿verdad? Es la predicación del Evangelio lo que debe convertir a las personas. Hermanos, para poder saber cómo la gente se hacía cristiana y por ello parte de la iglesia que Cristo edificó, necesitamos observar dos cosas. Primero, la manera de cómo la gente era salva en el Nuevo Testamento. Pues en Hechos 2:47 dice que en la iglesia están los salvos. Por eso es necesario ver cómo la gente era salva y por ello llegaban a ser parte de la iglesia. 2. Necesitamos también observar los ejemplos que tenemos de conversiones en el libro de los Hechos. Y estos ejemplos nos ayudarán, hermanos, para ver cómo la gente hacía para ser parte de la iglesia, ¿verdad? Cuando uno ve cómo la gente era salva, la manera que la gente se convertía, hermanos, podemos llegar a una buena conclusión de cómo uno llega a ser salvo y por ello parte de la iglesia. Por ejemplo, vamos a ver lo que la Biblia enseña, la manera de cómo la gente era salva. Usted recordará Romanos capítulo 6, versículo 17, que dijo Pablo, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervo de la justicia. Romanos 6, 17. Según Pablo, hermanos, los hermanos romanos fueron libertados cuando obedecieron de corazón aquella forma de doctrina. La palabra forma también significa, según el término griego tupos, modelo, patrón, tipo o ejemplo. Es decir, que cuando nosotros seguimos el mismo patrón, o sea, la misma forma de doctrina, el mismo patrón de enseñanza, en otras palabras, el mismo modelo de enseñanza, el mismo ejemplo de enseñanza, seremos libertados de la misma manera que lo fueron los hermanos romanos. Pero la pregunta es, ¿cuál es ese patrón de enseñanza que nos libera del pecado? Hermanos, usted recordará que Jesús había dado el mandamiento a sus discípulos de predicar a toda criatura. Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, 15 y 16. Así que después de esa gran comisión de mandarlos a predicar, hermanos, Pedro predicó su primer sermón. Y la gente en el día de Pentecostés, una vez escuchado el sermón, preguntó a Pedro y a los otros hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les contesta, entre otras cosas, que tenían que ser bautizados. En Hechos 2:41, hermanos, la gente que recibió la palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Estas personas recibieron la palabra, se bautizaron y se añadieron. No dice a dónde se añadieron, tampoco dice a dónde se añadió,
es hasta el 2:47 de Hechos, que dice quién los añadió y a dónde se añadieron. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que, ¿a dónde se añadieron? A la iglesia. ¿Quién los añadió? El Señor. Y luego dice, los que iban siendo salvos. Así que una vez salvo, la persona es añadida a la iglesia. Así que repito, una vez que la persona es salva, el Señor la añade a su iglesia. Pero ¿cómo es que una persona llega a ser salva? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que una persona llega a ser salva y por tanto añadida a la iglesia? Bueno, el Nuevo Testamento enseña que había que creer lo que se oía de Cristo. Usted recordará Hechos 16:31. Ante la pregunta del carcelero de Filipo a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? Pablo contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que tenía que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Pero usted recordará, hermanos, lo que la Biblia dice, que creer, simplemente creer, no salva a nadie. Pues también los demonios creen y tiemblan, y no por eso son salvos. Esa fe o esa creencia tiene que ser obediente. Así lo expresa Pablo en Romanos 1:5 y 16:26. Esa fe debe ser obediente. La Biblia también enseña, hermanos, que había que arrepentirse. En 2 Corintios 7:10 usted recordará, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Fíjese, ¿para qué? Para salvación. Pero usted recordará también lo que la Biblia dice, que el arrepentimiento tiene que crecer, tiene que dar frutos. Juan lo enseñó, haced frutos dignos de arrepentimiento. Pablo lo enseñó en 26 de Hechos, versículo 20. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, en toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Lo que le estoy diciendo es que simplemente arrepentirse no significa nada, hermanos, sino también hay que mostrar frutos de arrepentimiento. La Biblia también enseña, hermanos, que había que confesar a Jesucristo. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón que se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, había que confesar. Pero usted recuerda también las palabras de Jesucristo. Solo confesar sin obrar no salva a nadie. Jesús mismo lo enseñó. No todo el que le confiesa Señor, Señor, en Mateo 7, 21, 23, entrará al reino de los cielos, sino el que lo hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Pero déjenme decirles también que la Biblia enseña que la gente había de bautizarse para poder llegar a ser salvo. En 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos, fíjense, hermanos, cómo Pedro se incluye, nos salva. Hay que hacer énfasis, hermanos, en esa S, porque muchos se la quitan para que diga que no salva. Pero Pedro se está incluyendo aquí. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Así que, hermanos, según la enseñanza bíblica,
La gente, para ser salva, tiene que oír la predicación, pero no se debe quedar solo en oír. Debía también creer lo que se predicaba, pero no debía quedarse solo en creer. Debía arrepentirse de sus pecados, pero no debía quedarse solamente en arrepentimiento. Debía confesar su fe en Jesucristo, pero no quedarse solamente en la confesión. Había que ser bautizado para poder ser salvo. Esta es la manera, hermanos, de obtener salvación. No puede decir que es salvo porque solamente creyó. No debemos hacer a un lado, hermanos, algunos de estos requisitos puestos por el Espíritu Santo. Para que la salvación sea una realidad de nosotros, necesitamos hacerlos. No se puede ser salvo, hermanos, en partes, obedeciendo uno o dos o tres de estos requisitos y los demás no. No, hermanos, tenemos que hacer todo esto para ser salvos. Y hay una última cosa, hermano. Para poder ser salvos absolutamente, ser fiel hasta la muerte. Mateo 24:13 dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Sí, hermanos, porque tenemos ahora la salvación, pero está condicionada, hermanos, a perseverar hasta el fin. Está condicionada a ser fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. Ya tenemos la salvación, ya la tenemos. Sin embargo, será total, será plena, sin temor o al riesgo, hermanos, hasta que partamos de este mundo o hasta que Cristo venga. ¿Ok? Así que vamos a hacer una pausita y regresamos. Tu poder anhelamos en este lugar y tu victoria que nos da libertad. Tu poder anhelamos en este lugar y tu victoria que nos da la libertad. Libertad que tú ganaste con tu sangre redentora. Libertad que nos permite adorarte en espíritu y en verdad. Libertad que tú ganaste con tu sangre redentora. Libertad que nos permite adorarte en espíritu y en verdad, y en verdad, y en verdad. Libertad. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Gracias, hermanos, gracias por acompañarnos, Dios los bendiga y gracias por sus comentarios. El hermano Helmut dice: ¿nos puede dar los modelos o manuales que tienen las demás denominaciones, hermano? Bueno, yo mencioné aquí 3, hermanos. No sé si a eso se refiera. Las 3 maneras populares que algunas denominaciones tienen para ser parte de la iglesia. Enseñan que hay que hacer una oración, hermanos, la oración del pecador. Enseñan que hay que bautizar al niño y que hay que experimentar algo espiritual. Eso es lo que yo he leído, ¿verdad? No sé si a eso se refiera. Si no, luego me comenta más exactamente. Dice el hermano Rubén Medina, hermanos, que la Biblia solamente hace cristianos, solamente, y la Biblia solamente habla de la iglesia de Cristo. No podemos leer en sus páginas de la existencia de grupos humanos, aunque se profetizó en sus páginas la existencia futura
de su existencia con falsas enseñanzas. Por ello debemos estar alertas contra los falsos profetas y analizar esas enseñanzas para ver si son de Dios. El hermano Roberto Copado dice, hay una frase que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sobre ello nace la siguiente frase, no hay peor incrédulo o ignorante que el que no quiere entender. La palabra de Dios es muy clara, por eso dice, el que lea, entienda. Pues muy acertado, hermano Roberto, está en todo lo cierto, ¿verdad? Dice nuestro hermano Alfredo, es una gran bendición el de formar parte de la iglesia del Nuevo Testamento. Debemos luchar y estar atentos a las enseñanzas. Yo comparto, hermano Alfredo, yo comparto esa alegría, esa bendición de ser parte de la iglesia. Y déjenme decirles, ahora que estoy estudiando sobre el tema de la iglesia del Nuevo Testamento, pues más me animo, más me convenzo, ahora que estoy estudiando este tema, apenas llevo unas 30 páginas sobre este estudio, pero es algo que, hermanos, que me emociona mucho ser parte de la iglesia que Cristo edificó, ¿verdad? Pero solamente no debemos quedarnos nosotros con esta enseñanza, debemos compartirla, debemos a lograr o tratar que la gente sea parte de esta enseñanza de Jesucristo. Dice el hermano Santiago, eso que mencionó es universal, o mencionó es universal en las denominaciones, el credo de fe o salvación. Ándele, hermano. Muchas gracias, hermano Santiago. Dice, más claro que todo, ellos tienen otro libro manual más allá, más la Biblia y otros libros que ellos tienen, y no recuerdo mucho de eso. Sí. A ver si luego podemos investigar un poco más de eso. Bueno, un saludo a nuestra hermana Alicia Caballero, ¿verdad? Esposa de nuestro hermano Alfredo. Hermanos, además de los ejemplos, de los pasajes bíblicos ya considerados, existen también los ejemplos bíblicos. Déjenme decirles, hermanos, que puesto que en la iglesia están los salvos, no se puede ser salvo, hermanos, si no se pertenece a la iglesia que Cristo edificó. Es cierto que la iglesia no salva, hermanos. El que salva es Cristo. Pero también es cierto que los salvos están en la iglesia que Cristo edificó. Es como el arca de Noé, hermano. El arca no salvó a Noé. Dios lo salvó. Sin embargo, lo salvó estando dentro del arca. Fuera no. Así que si usted pertenece a la iglesia que Cristo edificó, eso significa que usted es salvo. Pero si usted no pertenece a la iglesia que Cristo edificó, eso significa que usted no es salvo, ¿verdad? En el libro de los Hechos, hermanos, existen ejemplos que ustedes ya saben. Así como hay ejemplos no aprobados y que por ello no son dignos de imitar, así también hay ejemplos que son aprobados, que sí son dignos de imitar. Y en el libro de los Hechos, hermanos, nos deja grandes ejemplos de conversión. Nos enseña lo que la gente hizo para ser salva y por ello formar parte de la iglesia que Cristo edificó. Si nosotros queremos ser salvos y ser parte de la iglesia que Cristo edificó, necesitamos hacer lo que el Nuevo Testamento enseña. Usted recuerda, hermano, la conversión de los judíos en el día del Pentecostés. Es una historia muy famosa, hermanos. Un relato muy famoso, muy conocido. Lo primero que tuvieron que hacer ellos es escuchar, hermanos. Porque la fe viene por oír. Tuvieron que escuchar, hermanos. Por eso en Hechos capítulo 2, versículo 37, dice que al oír esto, del sermón del apóstol Pedro, al oír esto, ¿verdad?, se compungieron de corazón. Y eso de compungirse de corazón, hermanos, va implícito de que creyeron lo que Pedro estaba diciendo, ¿verdad? Escucharon, se convencieron, creyeron,
Por eso es que se compungieron de corazón. La palabra compungir, hermanos, significa que les dolió en su corazón. Como un pinchazo, como cuando usted se pica con una espina, ¿verdad? Que le duele el dedo, hasta todo el brazo a veces le duele. A ellos les dolió el corazón, hermanos. Cuando escucharon el sermón de Pedro, de que ellos habían crucificado a Jesús, que el Dios lo había hecho Señor y Cristo, se compungieron de corazón. Aquí va implícito, hermanos, que creyeron. Y luego, hermanos, se arrepintieron. Pedro les dijo, arrepiéntanse. Luego, hermanos, la gente se bautizó. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Y fíjese para qué. Para perdón de los pecados. Aunque ellos habían cometido un solo pecado, del que está hablando Pedro, hermanos, que habían crucificado a Cristo, sin embargo, el bautismo era para el perdón de los pecados en general, de los pecados que ellos habían cometido, hermanos, en general en sus vidas. Pero note, ellos fueron salvos de sus pecados solo cuando oyeron, creyeron, se arrepintieron, se bautizaron. Solo después de esto es que ellos recibieron perdón de pecados. Usted recuerda también la conversión del etíope eunuco. También una historia bastante conocida. Él escuchó el evangelio porque dice la Biblia en Hechos 8:35 que Felipe le anunció el evangelio. O sea que lo escuchó. Pero déjenme decirles que también lo creyó. Porque Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien. Porque acuérdense, hermanos, el etíope eunuco le preguntó a Felipe, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? ¿Hay algún impedimento?